Las hadas y duendes son tal vez las criaturas fantásticas más reconocidas, forman parte del folclore de muchos países y son protagonistas de numerosas narraciones, leyendas y films. Sin embargo, a la hora de preguntarle a alguien si existen verdaderamente o no, por incredulidad o quizás por temor a pasar por fantasioso, la respuesta es que estos no existen, que son solo personajes de fábula. Más allá de estas consideraciones, hay algunos registros fotográficos y de videos que exhiben la presencia de estas subrepticias criaturas. Los ancestros chinos comentaban en la antigüedad, que estos seres en realidad existen en otra dimensión paralela a la nuestra. Incluso hay relatos de duendes o enanos que tuvieron que refugiarse en el mundo subterráneo porque esta dimensión ya no los podía albergar y no podían convivir con los humanos. Después de todo, si tantos mitos y leyendas sobre esos seres persisten en el tiempo, ¿no es porque partieron de una base de realidad? Y para confirmar más la existencia de estos seres, les contaré varias historias, que hablan de supuestos encuentros con estas criaturas mágicas. Esta historia sucedió en República Dominicana. Lorenzo Peralta, un día iba con sus primos a bañarse a un río, que se encontraba en lo profundo de una montaña, en su pequeño pueblo, y él y sus primos encontraron una moneda de oro muy brillante. La moneda tenía grabado un árbol, pero no llevaba nada escrito. Era una moneda que nunca antes habían visto. Lo extraño es que en el lugar donde la encontraron, es un bosque muy solitario, que casi nadie llegaba a visitar, y mucho menos turistas. Lo que quitaba la posibilidad de que se tratara de una moneda extranjera, de otro país que algún turista la haya perdido. Todos estaban de acuerdo, de que se trataba de una moneda de oro. El objeto dejó maravillado a los muchachos, por su hermoso brillo y color. Luego continuaron su trayecto, y Lorenzo guardó la moneda en el bolsillo de su pantalón. Llegaron al río. El lugar es un río subterráneo que sale en el bosque por debajo de las piedras, y se abre paso para crear una piscina natural, un manantial que continúa su cauce debajo de la tierra, algo muy hermoso. El manantial tenía una orilla algo resbaladiza, porque en el borde habían muchas piedras en toda la orilla, y en ellas nacían algas de río, que dificultaba mantenerse de pie, por lo cual los muchachos dejaban sus ropas, y cruzaban a nado al otro lado donde ellos solían bañarse, ya que encontraban más agradable y era más firme aquella orilla. Cuando se estaban bañando, siempre miraban hacia las ropas, ya que tenían sus pertenencias solas, aunque por ahí nadie iba, el instinto lo hacía siempre estar pendiente de sus pertenencias. Cuenta Lorenzo, que cuando estaban disfrutando del hermoso manantial, uno de los chicos vio a distancia, lo que parecía ser un niño muy pequeño, que revisaba las ropas que estaban sola al otro lado. El joven alertó a los demás, e intentaron cruzar lo antes posible el río, para ver qué hacía ese niño, buscando en sus prendas, y también para saber de quién se trataba ya que todos se conocían en la zona, y un niño tan pequeño solo ahí, era peligroso para él. Cuando iban cruzando a nado el río, mirando hacia la otra orilla, notaron que el intruso tenía un peculiar sombrero, y su rostro no era la de un niño, sino de un hombrecito muy pequeño, con ropa colorida, que cuando se percató de que los muchachos lo habían visto, deprisa huyó entre la espesura del bosque. Entonces apresuraron el nado, para alcanzar el pequeño intruso. Los jóvenes intentaron perseguirlo, pero desapareció del lugar como por arte de magia. Al revisar sus pertenencias, notaron que todo estaba en orden, pero solo faltaba aquella hermosa moneda, que Lorenzo había encontrado en el camino. Luego de eso entendieron que la moneda en realidad era de oro, y que ese pequeño hombrecito, era un duende, que quizás la había perdido, o se la había caído en el camino al huir, cuando sintió que alguien se acercaba. Jamás volvieron a encontrarse con el pequeño intruso. Lorenzo asegura que era un duende o un gnomo, porque intentaron alcanzarlo y no pudieron, siendo él tan pequeño era imposible de que se tratara de un niño, ya que el lugar no le visitaban niños pequeños, porque para llegar a él, había que caminar horas entre las montañas y bosques. Estas pequeñas criaturas, pueden estar viviendo quizás en una realidad distinta a la nuestra, como se trata de seres mágicos pueden aparecer y desaparecer. La mayoría de los avistamientos de duendes, son realizadas por niños, por lo cual siempre son tachadas como producto de la imaginación. Esto ocurre porque los niños tienen una expectativa distinta de la realidad, o simplemente porque los duendes saben que un niño no le haría daño, o en este caso nadie le creería si dice haber visto uno. Hay casos donde estos pequeños seres, se han visto furioso, con cara de maldad, y otros son de un modo inocente y juguetón, lo que puede darnos a entender, que al igual que nosotros su personalidad varía. No se pueden tachar a todos los duendes como buenos, ni a todos como malos. Esta otra historia que voy a contar, sucedió en Argentina, en el año 2008. Un joven de nombre José que tenía una novia a la cual visitaba por la noche, y casi siempre se iba muy tarde de la casa de ella.
La razón es que el tiempo cuando uno está enamorado, corre bastante rápido, uno puede durar 5 horas, y parece que son minutos, sé que mucho lo entenderán. En ocasiones se quedaba en la casa cuando ya era muy tarde, y los padres de su novia dormían, él se escabullía a la habitación de la chica, y por la mañana a primera hora se iba antes de que todos despertaran. Una noche ya después de las 12:30 am, con planes de quedarse en la casa de su novia, los padres de la joven se dieron cuenta de las intenciones de los novios, así que no se fueron a dormir, se pusieron a ver la televisión en la sala, hasta que él se fuera. Y ustedes dirán, pero a las 12:30 am cualquier hombre puede andar en la calle, sí es cierto. Pero José debía cruzar por un bosque a oscura, ya que era un atajo para llegar a su casa, porque a esas horas no había autobús para tomarlo. Aparte, si se iba por la carretera, era mucho más lejos, y tenía la posibilidad de que lo asaltaran, y le quitaran sus pertenencias. Así que a José no les quedó de otra, que irse a esas horas para su casa, ya que los padres de su novia no pretendían moverse del lugar. Esa noche había luna llena, el camino se veía bien, y el ambiente estaba agradable. Cuando el joven se dirigía a su hogar, caminando con cuidado para no caer en el lodo del camino, ya que esa noche horas antes había llovido. Vio a distancia algo debajo de un gran árbol, él imaginó que era algún objeto que con el viento se movía levemente. Se detuvo un momento, y continuó, mientras se acercaba empezó a ver que lo que se encontraba bajo el árbol era un ser vivo, se detuvo nuevamente pensando devolverse, ya que lo que veía no era algo común. Divisaba la silueta de un hombrecito pequeño, debajo de aquel gran árbol. Luego se armó de valor y siguió, pensando que se trataba de algún muñeco para asustar a los caminantes, que algún bromista lo había dejado ahí. Continuó a paso lento, observando eso que estaba debajo del árbol, y al llegar al frente del lugar, tanto José como el misterioso ser, se llevaron tremendo susto. Al parecer aquella criatura, no se estaba dando cuenta de que alguien iba caminando a esas horas, y salió huyendo hacia la parte más oscura. José cuenta que aquel duendecillo, llevaba una ropa colorida, y que no pudo ver bien su rostro porque todo ocurrió muy rápido. En el momento de que el duende se percató de su presencia, salió huyendo. Desde aquella noche el joven José dejó de visitar a la novia muy tarde, porque temía encontrarse de nuevo con aquel misterioso y pequeño ser, la cual él asegura, que se trataba de un duende. Estos son temas que en su mayoría quedan en el olvido como simple cuentos, e imaginación de las personas. Navegando en foros, encontré algunos comentarios interesantes. Escuchemos este de un hombre llamado Rafael. Por 1985 vivía en Acapulco, y caía a la tarde en Ciudad Renacimiento. En aquel entonces había muchos lotes desocupados, mi hija que tenía 8 años jugaba fútbol con los chamacos de la calle, todos descalzos. En una de esas, la pelota se fue hasta el interior de un terreno, uno de los niños corrió por ella, y muy de cerca lo seguía mi hija. La pelota llegó a los pies de un niño blanco brillante, tipo querubín sin alas, y con la expresión muy seria. Aquel pequeño ser flotaba ligeramente en el aire, mi hija y el otro niño corrieron asustados y gritando. La anécdota me la contó mi hija cuando tenía 18 años, ella cree que se trató de un duende o un gnomo. La mayoría de personas que ha visto los duendes, cuenta que son como parecidos a un niño, casi siempre varón, a veces calvos, semidesnudos o desnudos total. Cuentan que los han visto hablar y hasta jugar con los pequeños de la casa, sobre todo en las de fuera de la ciudad, y en las casas de los campos, que aparecen más cerca de los ríos y en los bosques. Dicen que no son malos, pero que son capaces de atacar a los hombres, o personas que cortan o talan los árboles, y a los cazadores inescrupulosos, aquellos que cazan en un día más de lo que necesitan para llevar de comer a su hogar. En cambio, se creen que los gnomos y duendes son distintos. Se dice que los gnomos son también seres mágicos, y que son un poco más elevados espiritualmente que los duendes. Pertenecen a un reino elemental de la naturaleza. Son elementales de la tierra, como lo son las sílfides, seres elementales del aire, las ondinas, ninfas y sirenas son elementales del agua y las salamandras elementales del fuego, cada uno de ellos viven, rigen o gobiernan en su elemento de la naturaleza. Estos seres elementales son más difícil de verlos ya que pertenecen a la llamada cuarta dimensión, pero hay personas más elevadas o preparadas espiritualmente que han logrado verlos y hasta pueden hablar con ellos y pedirles ayuda en algún problema, sobre todo, relacionado en su elemento. Se dice que los gnomos cuidan los tesoros de la tierra, sobre todo los tesoros que se encuentran en estado natural en las minas de dicho metal en relación. Y dicen los sabios, que los gnomos se apoderan de aquellos tesoros o entierros que son muy antiguos y que sus espíritus guardianes, el que lo enterró en vida,
no ha podido entregar por una u otra razón. Algunas personas los pueden ver, solo en caso de que el gnomo quiera que él lo vea. ¿Verdad o mitos? Lo cierto es que los duendes o gnomos están presentes en todas las culturas del mundo, algunos inofensivos, y otros muy peligrosos, que disfrutan de la maldad. ¿Y usted, tiene alguna anécdota que contarnos sobre estos pequeños seres?